Hola, buenas noches. Estamos nuevamente aquí los martes y sé que has estado disfrutando de este día, un día con diferente, yo diría, temperatura. El clima ha estado variado, pero gracias al Señor que nos permite tener esta oportunidad para reunirnos de esta manera online y poder conectarnos y aprender un poco más de la Biblia. Te he dicho que los martes estamos viniendo a la Biblia para hacer un aspecto devocional, no un estudio donde estamos tratando de profundizar aspectos particulares en cuanto a los temas que tiene la Biblia. Hoy quiero venir contigo a la segunda carta de Pedro y poder introducirnos para poder conocer cómo es el proceso de crecimiento que la Biblia tiene para la vida de todos aquellos que conocemos al Señor Jesucristo. De hecho, yo creo que tú estás interesado en crecer espiritualmente y pienso que has de entender que el crecimiento o la madurez espiritual no es un proceso de inercia, es decir, que tú estás nada más esperando que de alguna u otra forma te nazca el deseo de leer la Biblia, el deseo de conocer más de Dios, el deseo de desarrollar hábitos o prácticas espirituales en relación a tu propio crecimiento espiritual. Todo lo contrario, creo que es errado pensar que el crecimiento espiritual del creyente es un proceso donde uno no hace nada. Totalmente lo opuesto. Aun cuando conocemos que la gracia del Señor Jesucristo es la que nos permite vivir conforme a ella, es decir, no es lo que hacemos lo que valida nuestra salvación o nuestra seguridad de esta relación inquebrantable que tenemos con el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver esto, tiene que ver más con el hecho de la capacidad que tenemos de conciencia, de comprender que por la gracia de Dios ahora podemos optar sobre aspectos de nuestra propia vida espiritual para crecer y para desarrollarnos al punto de lo que muchas veces no nos imaginamos que podemos alcanzar. Es por eso que quiero venir a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y leer un trozo de este capítulo para centrar nuestra atención estos martes en los cuales vamos a estar mirando lo que Pedro está dejando como un registro a sus oyentes. Si te recuerdas, hace algunos martes estuvimos hablando del Evangelio de Marcos y dijimos que el Evangelio de Marcos es dictado por Pedro a su amanuense, que en ese momento era Marcos, y Marcos está trasladando las vivencias que el apóstol Pedro tiene desde la óptica de mirar al Señor Jesucristo como siervo. Ahora lo que vamos a mirar es el registro que el apóstol Pedro ha prometido dejarles a aquellos que han decidido caminar con el Señor Jesucristo, para ti y para mí. Es por eso que esta carta, la segunda carta del apóstol Pedro, es vital para el crecimiento y el entendimiento de cómo la vida del creyente debe de aflorar, debe de desarrollarse y también cómo debe ser conducida en los momentos de dificultades, particularmente de confusión doctrinal que en estos tiempos estamos viviendo. Así es que quiero que vengas a la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3 y voy a llegar hasta el versículo 13, solo para que leamos la última sección de esto donde el apóstol Pedro va a identificarse como el escritor de esto. Ven a segunda de Pedro, al capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 13. Pero antes quiero darte la bienvenida a este tiempo donde estamos abriendo la Biblia. Gracias por hacer el espacio para concentrarte en estos momentos y darle el corazón al Señor y permitir que el Espíritu Santo te hable. Te doy la bienvenida. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto, California, y nos es grato tenerte y que te estés conectado, sea que lo vayas a mirar de una forma diferida o estés en YouTube. Siempre estoy dando la bienvenida a los que están en YouTube y gracias por conectarte bajo estas dos plataformas que yo creo que son una bendición en este concepto de comunicar el Evangelio o comunicar las nuevas del Señor Jesucristo a través de su palabra. Así es que estamos en segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 12. Y dice así:
Es un tramo largo, así es que vas a tener que si no tienes tu Biblia, poner atención, y si la tienes, seguir de esta manera. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Una de las intenciones del apóstol Pablo en toda esta epístola, en la segunda epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro está interesado en dejar un legado a sus oyentes. Si te recuerdas, el apóstol Pedro es el único el que el Señor Jesucristo le dijo el momento donde iba a ser evidente que él iba a partir, es decir, que él iba a morir. Entonces él es consciente de esta realidad, por lo cual está animando a sus oyentes a hacer un elemento o una práctica que es esencial para el desarrollo y el crecimiento espiritual de los creyentes, en este caso del tuyo y en el mío. En primer lugar, él va a advertir una de las cosas que yo creo que es de vital importancia y que no podemos olvidarla ni podemos ser descuidados en esto, es la ociosidad espiritual. Esta es una de las advertencias por las cuales el apóstol Pedro está dejando un proceso de crecimiento espiritual, un proceso donde tú puedes ir midiendo el crecimiento y puedes ir observando en tu propia vida cómo las características bíblicas o las características del Espíritu de Dios en tu propia vida se están haciendo evidente en ti. Déjame recordarte, a veces uno piensa que ser creyente o ser seguidor del Señor Jesucristo solo tiene que ver con este aspecto, ir a la iglesia, oír el mensaje, estar dentro de estos elementos litúrgicos o religiosos que pensamos que de una u otra forma nos va a afectar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, sin que nosotros hagamos nada en absoluto. Realmente no tiene que ver con esto. Realmente una de las cosas que te voy a mostrar en estos martes es que el crecimiento, la madurez y el desarrollo de la calidad de la vida del Señor Jesucristo en tu persona, siendo evidenciada a los demás, apreciada por los que están cerca de ti o influyendo en la vida de aquellos que tú quieres afectar, tiene que ver con las decisiones que tomas en relación a tu propio crecimiento espiritual. No es de otra forma, es decir, no puedes agarrar atajos en esto, no puedes agarrarlo, no puedes sacarle la vuelta a ello. Necesitas entender que no solo es tu responsabilidad en cuanto a crecer espiritualmente, sino entender la manera que el apóstol Pedro ha diseñado para todos sus oyentes en el proceso del crecimiento espiritual. Y la Biblia lo muestra en este caso y lo muestra por muchos lados de ella para poder ilustrarlo y explicarlo. Y no solo eso, sino también para poder ser una forma de
de afirmación constante de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pero no solo eso, fíjate, déjame recordarte, siempre doy una introducción a lo que va a ser nuestro tema en el transcurso de los martes, en este caso, de lo que vamos a hacer, y es lo que estoy haciendo en este momento. Quiero plantearte la preocupación que el apóstol Pedro tiene ante sus oyentes en relación a su crecimiento espiritual. Y uno de ellos tiene que ver con el peligro de la ociosidad espiritual. Es decir, tú y yo podemos caer en esta parte donde nos va bien no tener cambios en nuestra propia vida y no preocuparnos. Apilar en nuestra propia vida una serie de cosas que no corresponden al crecimiento o a la vida de un creyente o a la vida de un seguidor de Jesucristo. Y muchas veces se apilan esto, es decir, se amontonan las cosas y nosotros nos sentimos bien, no nos afecta de una forma entre comillas, no sufrimos entre comillas en ello. Sin embargo, esto afecta realmente en la vida de la persona el poder mostrar las características de la vida del Señor Jesucristo. Déjame recordarte lo que el apóstol Pedro está diciendo. En el versículo 9 dice, pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Una de las segunda observación que el apóstol Pedro va a afirmar en esto tiene que ver con el hecho donde uno muchas veces pierde de vista lo que realmente es de vital importancia en el desarrollo y en el crecimiento espiritual. Y a esto se le llama, en este momento lo que vamos a mirar, dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, es alguien que carece de una visibilidad cercana de lo que ha sucedido en su propia vida. Y es decir, lo que Dios ha perdonado en ti y en mí. Nuestros pecados, nuestras faltas. No estamos hablando de las que cometemos en este momento, sino estamos hablando de lo que envuelve toda nuestra persona. Si te recuerdas, Él ha perdonado nuestros pecados, el pasado, el presente y el futuro. El apóstol Pedro está diciendo que el que pierde de vista esta realidad en su propia vida es como alguien que carece de poder mirar las cosas tan cerca, como una persona miope o miope espiritualmente. Y creo que ese es uno de los peligros que más adelante te voy a mostrar. No solo es el peligro de olvidar de dónde venimos, sino también es el peligro de la ociosidad en nuestra propia vida. Y dice el versículo 9, que es una característica más, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es curioso, a veces lo que nos hace olvidar de dónde hemos salido son las bendiciones con las cuales hoy disfrutamos esta vida espiritual. A veces estamos más enfocados en experimentar las bendiciones que en mantener fresco el lugar que el Señor nos encontró y desde a dónde nos ha venido sacando o nos sacó en ese contexto. Y creo que a veces ese es uno de los peligros más grandes, el olvidarse. El olvidarse que uno tiende a ir en contra de lo que Dios está constantemente orientándonos. Olvidarnos que si no es parte de las decisiones que tomamos para caminar en el Señor, no podemos avanzar en ello. Es por eso que parte de lo que en este momento el apóstol Pedro está diciendo es que necesita recordarles que puedes caer en esta parte de descuido. Pero fíjate, mira el versículo 10 y observa, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una de las cosas que el apóstol
Pedro está en este momento afirmando es el riesgo de no caminar bajo la gracia de Dios en nuestra propia vida. Y a él en este momento le está diciendo que debemos de procurar estar firmes en el llamado que Dios nos ha hecho y en la elección que hemos tomado del llamado que hemos recibido. El llamado no tiene que ver con el hecho de ir a un ministerio, servir dentro de un ministerio, sino más bien tiene que ver con el haber oído y entendido que Dios te estaba llamando para encontrarse contigo, para perdonar tus faltas y para tener una relación contigo. Este llamado al cual tú elegiste obedecer es a Él que está procurando o preocupado de mantener la firmeza de sus oyentes. Y te recuerdo, no es el peligro en el mundo en el que nos encontramos. El mundo siempre ha sido peligroso, desde todos los ángulos que lo puedas mirar, desde todas las perspectivas que lo puedas apreciar. Siempre ha sido peligroso, pero el peligro más grande que tiene el creyente es no mantenerse firme sobre la lección que fue tomada en el momento que Dios le llamó. Y esa es la preocupación del apóstol Pedro. Es que las personas se vayan apartando o sus seguidores, los seguidores del Señor Jesucristo, se vayan apartando de ese camino al cual hemos todos sido invitados. Y por eso es que él dice, si el que no mire estas cosas, entonces tiene la vista corta. Y no solo tiene la vista corta, sino también es alguien que de una u otra forma va perdiendo de perspectiva de a dónde ha salido. Y como un resultado, olvida de dónde Dios le ha sacado. Es decir, se vuelve una vez más a las faltas. Déjame mostrarte algo que el apóstol Pedro está diciendo en esta epístola, en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Por favor, ven al capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Oye lo que dice. Él va a hacer algunas referencias aquí. Oye, el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados en Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjate, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro está señalando una parte de la importancia de el recordar las cosas y de entender lo que está sucediendo en base a nuestra condición espiritual. Y creo que has de saber que la segunda epístola del apóstol Pedro tiene un énfasis en la falsa doctrina, en los falsos maestros. El comportamiento de los falsos maestros con las falsas enseñanzas. Y él está diciendo aquí que el apóstol Pablo en casi todas sus epístolas está haciendo el énfasis de este elemento de mantenerse en el llamado de aquello que hemos decidido seguir. El seguir al Señor Jesucristo. Y te recuerdo una vez más, él aparece diciendo una de las expresiones difíciles en este texto, que algunos son como el perro que vuelve el vómito o la puerca lavada que vuelve al cieno. Es decir, que de una u otra forma el peligro es volver otra vez hacia donde el Señor nos salvó o nos rescató. Es parte de una realidad. Creo que esa es parte de esta realidad a la cual todos estamos expuestos cuando decidimos ir en contra de aquello que Dios nos ha llamado para vivir para Él. Pero déjame ir otra vez al texto donde estamos, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, y déjame plantearte
otros dos elementos más. Es decir, lo que vamos a mirar esta escalera del crecimiento espiritual, esta escalera que tiene que ver con un proceso de cambios de los cuales tú puedes llevar una métrica, es decir, tú puedes ir midiendo, tú puedes ir apreciando y puedes ir considerando en tu propia vida el proceso de estos elementos en tu propia persona. Muchas veces, a veces las personas no consideran que el crecimiento espiritual es medible. No es medible en un sentido cuando no tienes claro lo que persigues. Pero cuando tienes claro lo que quieres crecer y en qué áreas quieres crecer, entonces sí es medible. Y quiero que lo veas. Ven una vez más al capítulo 1. Voy a leer en el versículo 4 del capítulo 1. En 2 de Pedro capítulo 4, perdón, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Oye lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este es uno de los puntos que vamos a mirar el próximo martes. Este proceso de transformación o de cambios de los cuales todos debemos experimentar. Todos debemos de experimentarlo. En el proceso en que vamos cambiando nuestra forma no solo de pensar, sino en la práctica de la vida detrás de la manera de pensar que optamos. Observa lo que dice el versículo 5 y esto es el proceso de esta escalera. Oye lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Creo que estas son las dos palabras más importantes que vamos a estar repitiendo en este proceso de crecimiento espiritual. Te recuerdo, el crecimiento espiritual es la capacidad que todos tenemos para optar. El crecimiento espiritual no es algo que viene de repente, no. El crecimiento espiritual es la decisión que tomas ante la inconformidad de tu condición que tienes, espiritualmente hablando, y decides ir en contra de esta inconformidad que tienes. Y el apóstol Pedro en este momento está diciendo que la manera en cómo nos damos cuenta de esta inconformidad es la forma en cómo vamos cambiando nuestra forma de pensar. Y esta forma de pensar debe de tener dos elementos. Uno es diligencia y la segunda es añadir. Estas son las dos palabras importantes. Necesitas ser diligente en este proceso de crecimiento y en segundo lugar necesitas ir agregando áreas de en tu propia vida, áreas espirituales o principios espirituales que transformen tu persona. Yo quiero recordarte algo. Estos son hábitos. Lo que te voy a mostrar es un proceso de hábitos en crecimiento. Y observa lo que dice el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este es un proceso en el crecimiento de la vida de una persona ahora en Cristo Jesús. Este es el proceso donde todos necesitamos entender que debemos tomar la decisión, si queremos crecer, de ir agregando aspectos espirituales en nuestra vida cotidiana. Déjame mostrarte un texto. Ven a Efesios, al capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. El apóstol Pablo en este momento está hablando acerca del comportamiento de lo que es el proceso de crecimiento en una iglesia. Hay dones motivacionales como el del maestro, del pastor, del evangelista,
Estos dones son dados a la iglesia para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 4, voy a leer el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo que la meta de Dios en la vida del creyente es que pueda alcanzar el nivel, la madurez del Señor Jesucristo. Y para eso está, o por eso es la razón de la iglesia. Y por eso dentro de la iglesia están estos dones, el de maestro, el de evangelista, el de pastor, el de misionero, estos dones que enriquecen la vida espiritual de los miembros en la iglesia. Pero observa el versículo 14, oye lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevada por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, una de las cosas en las cuales el apóstol Pablo está diciendo es que una de las intenciones es avanzar en tu estado espiritual. No debes de ser ya niño. Y hay una definición de niño que la vamos a mirar más adelante. Esta definición de niño que es la manera en cómo el Señor Jesucristo o Pablo particularmente establece el grado de comprensión bíblica, el grado de apropiación de lo que entiende de la Biblia la persona y su práctica en este proceso. Es parte de esta realidad. Hay personas en el Señor Jesucristo que aun cuando tengan 10, 15 años, son niños espiritualmente. No solo por su forma de pensar, su conducta o sus acciones, sino también por la carencia de conocimiento bíblico que hay. Es decir, no han podido añadir a la base fundamental de su fe los elementos que vamos a estar mirando en 2 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Es por eso que creo que es parte vital en este proceso, porque nosotros, déjame recordarte esto, nosotros somos personas que tienen muchos vicios. Y esta palabra vicio dentro de la Biblia, en el texto, en el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 17 en adelante, tú puedes encontrar que este elemento de vicios, esta palabra se traduce también hábitos. Dicho de otra manera, necesitamos cambiar hábitos en nuestra vida personal. Estos hábitos con los cuales hemos crecido, que no favorecen a nuestro crecimiento espiritual, necesitan ser sustituidos ahora por hábitos que nos ayuden a crecer, a madurar, a desarrollarnos, a mostrar las características que el Señor Jesucristo ahora en nuestra propia persona, en tu persona, quiere evidenciarlas. Es por eso, hermanos, que yo creo que el hablar de este proceso de crecimiento es como hablar de el discipulado en la vida de una persona. Quizás has oído esto, has oído que todos debemos de ser discípulos del Señor Jesucristo, es decir, todos debemos de ir siguiéndole a Él en la línea que Él nos ha dejado. Y creo que tú y yo necesitamos entender esta realidad. Necesitamos entender que el descuido nuestro nos lleva a olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Y caemos en el riesgo de descuidar nuestro crecimiento espiritual y también de caer, como el apóstol Pedro está diciendo, caer de este proceso de crecimiento espiritual. Es por eso que quiero animarte, no te despegues los martes. Ven, como te dije hace algunos días atrás, tienes un teléfono muy probablemente inteligente, un smartphone, o el tipo de teléfono que estás usando, puedes dejar que te recuerde que en los martes estamos estudiando de 7 a 7 y media más o menos, una forma devocional, algo que espero que sea muy práctico para ti, algo que puedas reflexionar durante
durante el transcurso de la noche de ese martes y tratar de mirar cómo tu vida en relación a lo que la palabra dice necesita hacer, los giros y los aspectos de pincelada en tu propia persona de aquellas cosas que necesitan ser trabajadas. Así es que te recuerdo, los martes de 7 a 7 y media más o menos estamos conectándonos para poder venir y abrir la Biblia y estudiar este proceso de crecimiento espiritual según lo que la palabra nos enseña. Oramos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y gracias por este momento en el cual tú mismo nos enseñas, Señor, que estás interesado en que podamos crecer y desarrollarnos cada vez más. Gracias por esta carta que en su sección del capítulo 1 vamos a estar mirando. Háblanos y dirígenos tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En tus méritos oramos, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano, ¿verdad?, por estar conectado. Sé que estás interesado en conocer cada vez un poco más de la Biblia y te animo a que sigas, ¿verdad? Te animo a que sigas conectado de esta manera. Te recuerdo, estamos dentro de esta información de lo que se está diciendo en cuanto a California. Todavía necesitamos más información para llegar a una conclusión si este domingo nosotros no nos vamos a reunir. Yo te voy a confirmar por los medios que hemos hecho, el texto que hemos enviado siempre por teléfono, y también lo voy a estar diciendo aquí por el online, y el jueves te vamos a estar confirmando, ¿verdad?, de todo lo que de una u otra forma vamos a estar tomando las decisiones en ello. Sé que estamos volviendo otra vez al ritmo, sin embargo te animo a que no pierdas el ánimo y conocer, ¿verdad?, conocer de tu parte un poco más de lo que el Señor quiere decirte. Quiero decirte, no te olvides que el Señor está entre nosotros y Él está obrando aun cuando nosotros no lo veamos. Dios te bendiga.